Ningún evento en el mundo antiguo se comparaba con los Juegos Olímpicos. Se llevaban a cabo cada 4 años, y así ocurrió sin pausa por casi 12 siglos. La victoria en las antiguas Olimpiadas representaba el mayor de los logros humanos. También traía riquezas inimaginables, fama y estatus. Los ganadores solían ser venerados como semidioses, y en un caso famoso se perdonó un asesinato. Cuando las apuestas eran altas, las tentaciones para hacer trampa podían ser irresistibles. El más infame de los competidores en las antiguas Olimpiadas, el emperador Nerón, se aseguró la victoria con un soborno equivalente a decenas de millones de dólares actuales. Nuestros juegos modernos fueron concebidos en un mundo muy diferente. Respetan códigos morales distintos, alaban a dioses diferentes y están separados por casi 3000 años de historia. Pero a pesar de este contraste, hay conexiones humanas muy poderosas. Y como veremos en este programa, el descubrimiento más sorprendente de todos es que cuanto más evolucionan, más similares son a los juegos antiguos. Las primeras Olimpiadas. Jugando a ganar. En Sydney, Tim Brabants se convirtió en el primer británico en ganar una medalla olímpica por la carrera de canoa, pero no puede dar nada por sentado para la próxima vez. Sin un compromiso total con el deporte, no tendrá oportunidad siquiera de calificar para las Olimpiadas de Atenas en 2004. La presión es inmensa. Las Olimpiadas son algo que están cada día en mi mente. Cada vez que salgo al agua, unas 14 o 15 veces a la semana, solo pienso en las Olimpiadas. Cada preparación me acerca más al evento. Debes entrenar en todos los climas, remando, nadando, corriendo, en el gimnasio. Lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación y compromiso. Y es este compromiso el que conecta a Tim con el espíritu de los antiguos juegos. En los antiguos Juegos Olímpicos no había oportunidad de vencer si no se entrenaba intensamente, especializándose en 1 o 2 eventos y teniendo la asistencia de lo que hoy llamaríamos un entrenador profesional. Y los griegos, con su competitividad, se habrían entrenado con meses de anticipación para maximizar su oportunidad en una victoria con lugar para un solo primer puesto. Los atletas tenían un entrenamiento básico y luego se preparaban para una disciplina en particular. Se perfeccionaban al igual que los atletas modernos. Antes de que se permitiera a un atleta competir en Olimpia, debía jurar ante Zeus que ya había superado 10 meses de entrenamiento intensivo y que estaba preparado para trabajar por un mes más, bajo la supervisión de los jueces olímpicos, quienes tenían el derecho de azotar o descalificar a quienes desobedecieran sus órdenes. El atletismo en la antigua Grecia era un asunto muy serio. Ya desde el año 6 a.C., los entrenadores profesionales suministraban estrictas reglas dietarias y programas de ejercicios. Pero lo más notable es que personas provenientes de lugares muy pobres, sin medios independientes, pudieran tomar el compromiso de tiempo completo que demandaba el atletismo griego. Uno de los primeros vencedores olímpicos era cocinero, pastor de cabras, pescador o simplemente Glaucos, el legendario yuntero. Su
Su temible potencial atrajo la atención cuando se lo vio golpear con sus puños desnudos un yunque doblado hasta lograr enderezarlo. Los antiguos juegos estaban abiertos a todos los nacidos libres en Grecia. Un talentoso joven podía ganar su sustento con el deporte porque era respetado como profesión, y a altos niveles era una profesión muy lucrativa. En contraste con eso, nuestras modernas Olimpiadas fueron ceñidas desde el comienzo por la curiosa noción de que los juegos debían estar restringidos solo a los caballeros aficionados y ocasionalmente a las damas, quienes no esperaban recompensas financieras por sus esfuerzos, sino que solo competían por el honor de participar. Al parecer, esto era ser fiel al espíritu verdadero de los juegos antiguos. Los antiguos atletas griegos tal vez fueran caballeros, pero no eran aficionados. No había un vocablo ni para aficionado ni para profesional. Para ellos, un atleta era solo eso. Esto significaba que eras bueno en lo que hacías y que habías invertido tiempo. La idea de que solo los nobles señores podían participar es algo que querríamos creer, pero que es un mito. Los ganadores en Olimpia eran los mejores entre los griegos, no los mejores entre los que no ganaban dinero, sino los mejores entre los atletas. Por lo tanto, al quitar esta distinción anacrónica de profesional y aficionado, podemos acercarnos a la idea de que los juegos antiguos eran un lugar donde los mejores atletas determinaban quién era el mejor de todos ellos. Las reglas que restringían las Olimpiadas a los aficionados no tienen basamento en los antiguos juegos. El requisito de ser aficionado era una idea victoriana, promovida por las clases altas inglesas y sus admiradores y seguidores estadounidenses. Específica y categóricamente, excluían a las personas que ellos no querían que tomaran parte en sus deportes, quienes creían que podrían tener una ventaja injusta. Si pensamos en el remo, excluían a los marinos, excluían a las personas que se ganaban el sustento en el agua, porque obviamente serían mejores que los demás. No los querían allí. Si hablamos de atletismo, no querían a los obreros, las personas que se ganaban la vida con el sudor de su frente y la fuerza de sus brazos y piernas. Tendrían ventajas, así que los excluían. Entonces surge un nuevo deporte basado en las clases sociales y que encaja en las reglas de los deportes aficionados. Mantienen fuera del deporte a las personas que no logran costearlo a menos que reciban una paga. Este era el clima en que nacieron las Olimpiadas modernas. El barón Pierre de Coubertin, su fundador, abogaba por los juegos para la élite. Una élite de contendientes, una élite de espectadores. Los ideales de Coubertin están perfectamente plasmados en la película clásica Carrozas de Fuego, donde la rivalidad entre Harold Abrahams y Eric Liddell en las Olimpiadas de París de 1924 fue representada como una competencia entre caballeros que se permitían un poco de entrenamiento de vez en cuando, antes de correr hacia la victoria en una época en que los estándares de calificación eran inferiores a los actuales. Ser aficionado significaba que no pareciera que había mucho esfuerzo. Era llegar a la meta con una superioridad sin esfuerzo. Sir Christopher Chataway, poseedor del récord mundial de los 5.000 metros, recuerda los finales de esa era. Admirábamos mucho a quienes parecían lograr grandes cosas sin demasiado esfuerzo. Había varias historias en circulación. Bevell Rudd, un gran corredor de Sudáfrica de la década de 1930, supuestamente había dejado su cigarro al borde de la pista, había superado la marca en la carrera de 400 metros y había levantado su cigarro que aún estaba encendido.
Y esas cosas eran muy bien vistas en mi época. Los tiempos han cambiado mucho. Tim Brabants ha dejado en suspenso su carrera médica para poder concentrarse en las próximas Olimpiadas. Para sobrevivir se fía de los fondos de la lotería. Fue una larga y dura lucha llevar a atletas como Tim a puntos cercanos a los alcanzados por los griegos hace 2500 años. Las reglas olímpicas que prohibían a los atletas recibir apoyo financiero se levantaron recién en 1981 y hubo muchas víctimas en el camino. Parvo Nurmi, probablemente el mejor corredor de distancia de principios del siglo XX. Gunder Hag y Arne Andersson, quienes en total rompieron 7 récords de media distancia y los mantuvieron por una década. Todos avergonzados porque habían recibido triviales sumas de dinero por el deporte. Pero el peor de todos fue el caso de Jim Thorpe, un indígena estadounidense, ganador del decatlón y el pentatlón en las Olimpiadas de Estocolmo en 1912. El rey de Suecia lo describió como el mejor atleta vivo del mundo, a quien se le ordenó regresar las medallas y enfrentar la humillación pública, cuando se descubrió que en el pasado había ganado unos pocos dólares por jugar al béisbol profesionalmente. Jim Thorpe había llegado a las Olimpiadas por sus extraordinarias habilidades atléticas, su dedicación, su devoción. Había jugado limpiamente, había ganado limpiamente, para ser despojado de sus medallas, despojado de su reputación, y que luego su vida cayera en espiral hasta el alcoholismo, el desempleo y una muerte oscura. Y todo eso en el nombre de alguna fantasía elitista sobre un mundo de atletas aficionados, que en realidad era el siniestro trabajo de una élite del siglo XX, a quien no le agradaba la idea de que comerciantes y personas de bajo estatus económico se mezclaran en su mundo de deportes. Los antiguos griegos no habrían comprendido estas cosas. En ese mundo no existían los puristas que se negaban a mezclar dinero con deportes. Es cierto que el premio de la victoria en Olimpia era puramente simbólico, una corona de olivo salvaje. Pero quienes escogían construir un mito de los aficionados griegos sobre esta sola base, perdían de vista los enormes premios económicos que recibía un vencedor olímpico, así como todo el sistema de juegos premiados que tenían gran importancia en la vida atlética griega. Gracias a este sistema, las carreras profesionales podían comenzar con competencias para niños de corta edad. Los premios en dinero se utilizaban en entrenamiento profesional de niveles cada vez más altos, mientras que el prometedor joven atleta se graduaba en pequeños eventos locales, hasta llegar a prestigiosos festivales como los Juegos de Atenas, donde un corredor podía ganar más dinero en pocos segundos que un hábil artesano en un año entero. Y si lograba llegar a la cima, la simbólica corona olímpica podía tener un enorme valor. Los organizadores de juegos ofrecían generosos atractivos a los vencedores olímpicos dispuestos a hacer otras apariciones. En un mundo lógico, ser aficionado hubiera sido descartado por anacrónico en el momento en que los atletas de la Unión Soviética entraron al Estadio Olímpico por primera vez. Los retraídos caballeros de la era de carrozas de fuego enfrentaban ahora especialistas altamente entrenados con todos los recursos de un Estado a sus espaldas. Los resultados eran predecibles. En su primera aparición en 1952 en Helsinki, los atletas soviéticos ganaron 71 medallas. Para la próxima Olimpiada ya eran los mejores del mundo, ganando un total de 98 medallas en las Olimpiadas de Melbourne y 103 en Roma, 4 años después. Los soviéticos y sus aliados habían creado una nueva clase de atleta,
moldeado y perfeccionado desde la niñez. Esta no era la primera vez que una nación había usado los Juegos para avanzar en su causa y su reputación. Pero nunca antes se había añorado tanto la meta de la victoria olímpica con la misma implacable intensidad. Después de su ingreso en los Juegos, las rivalidades durante la Guerra Fría ensombrecieron las Olimpiadas, culminando en los boicots que hicieron tanto daño en 1980 y 1984. Pero en ese momento la política ya había dejado una marca mucho más oscura en los Juegos modernos. En Múnich, en 1972, palestinos armados ingresaron en la Villa Olímpica durante la noche. 24 horas después, 17 hombres habían muerto. 11 israelitas, 5 palestinos y un policía alemán. No podemos permitir que un grupo de terroristas destruyan el núcleo de la buena voluntad y la cooperación internacional. Para muchos, esta atrocidad ejemplificaba la era enferma de la modernidad. La propia idea de que pudiera derramarse sangre en las Olimpiadas, esa gran celebración de paz y comprensión internacional, parecía grotesca. Se hacían inevitables comparaciones vergonzosas con otra era en que, según los historiadores, los Juegos Olímpicos eran señal de paz universal, declarada a través del mundo helénico. Irónicamente, fue la película oficial soviética de las Olimpiadas de Moscú de 1980, boicoteada por 62 naciones, la que enfatizó con fuerza ese punto, así como con comicidad en las escenas de apertura. En el calor de la batalla llegan mensajeros anunciando que los Juegos Olímpicos están por comenzar. De inmediato los ejércitos guerreros se separan. Una ciudad bajo sitio, otra adorable intervención de los sujetos de Olimpia, y todos se dirigen a los Juegos, con algunas excepciones. Los soviéticos no estaban solos al propagar este mito. Ni más ni menos que Avery Brundage, el presidente del Comité Olímpico Internacional por 28 años, declaró que en la antigüedad las guerras se detenían cuando comenzaban los Juegos. Estos son los hechos. Antes de los Juegos Olímpicos, se enviaban parejas de mensajeros especiales a todas las ciudades griegas para anunciar la llamada tregua sagrada. Era una garantía de paso seguro para los competidores y espectadores que quisieran asistir a los Juegos. Aunque era un logro considerable, nunca era un símbolo de paz y armonía universal. Al igual que en la actualidad, la política ensombrecía a los antiguos Juegos. Imaginen que están en los Juegos, ya sea compitiendo o como espectadores, y a cada lugar de Olimpia que miren, hay signos de la victoria en la batalla. Las ciudades-estado solían erigir unas pequeñas capillas para guardar sus tesoros y exponer sus trofeos de batalla. Algunos de dichos trofeos pudieron haber provenido de luchas contra pueblos, que ellos consideraban bárbaros extranjeros, pero en general eran los frutos de sus propias batallas. Sabemos que en el estadio había trofeos de guerra entre los espectadores que dudo hubieran logrado fomentar la amistad entre la multitud. Así que creo que todo aportaba a generar o a ensalzar la tensión, que sería en el mejor de los casos liberada a través del efecto purgante del atletismo. Y había cosas peores, mucho peores. La santidad de Olimpia fue violada una y otra vez. Fue destruida por los bárbaros y saqueada por los romanos y los cristianos. En 2
2 ocasiones Olimpia fue atacada por ejércitos de otros estados griegos. En una ocasión las fuerzas ocupantes presentaron sus propios juegos y lograron vencer a las tropas locales que batallaron reclamando el sitio. En otra ocasión los defensores de Olimpia se vieron obligados a refugiarse en los techos de los templos. Años más tarde, unos trabajadores descubrieron el esqueleto de uno de ellos atascado entre las vigas, donde debe haberse escondido para luego morir por sus heridas. Los juegos antiguos y los modernos tienen muy poco que decirnos sobre los méritos comparativos de 2 civilizaciones, pero lo que sí revelan es la naturaleza de resistencia de la condición humana. En el nombre de todos los competidores, prometo que formaremos parte de estos Juegos Olímpicos, respetando y ateniéndonos a las reglas que los gobiernan. Un ritual que vinculaba directamente a los Juegos antiguos y los modernos es la jura olímpica antes del comienzo de las competencias. La promesa de resistir a la enorme tentación de hacer trampa está implícita. Para los atletas de la antigua Grecia, la ceremonia de la jura se llevaba a cabo como un solemne ritual religioso. Así como jurar que se habían entrenado fielmente, prometían que se atendrían a todas las reglas de los juegos y que no cometerían faltas deportivas. Entonces, como ahora, era tanto un reconocimiento de las muchas oportunidades para hacer trampa, así como una declaración de la determinación oficial de tratar con seriedad esos problemas. En nuestra era moderna, las trampas formaron parte de los Juegos Olímpicos desde sus comienzos. En las Olimpiadas de St. Louis en 1904, un estadounidense, Tom Hicks, ganó el oro después de descubrirse que el primer hombre en cruzar la línea, su compatriota Fred Lors, había recorrido 18 kilómetros en auto. La ingenuidad de algunas de las trampas más recientes en las Olimpiadas son asombrosas. Boris Onischenko, un atleta soviético, ganó la medalla de plata en el pentatlón de 1972. Estaba tan empecinado con obtener el oro en las Olimpiadas de Montreal de 1976 que colocó cables en su espada antes del evento de esgrima para que registrara golpes sin siquiera tocar a su oponente. Pero desde que el escándalo de Ben Johnson llegó a los titulares en 1988, la mayor amenaza para la reputación de los juegos modernos fue el uso de drogas para mejorar el rendimiento. ¿Cómo se compara esto con la antigüedad? Si se buscaba el favor de Zeus, el atleta debía mantener un comportamiento ejemplar, paraba de todas las formas posibles e ingería todo lo que se le sugiriera. Si hubieran sabido de algún brebaje que les diera a sus extremidades mayor vivacidad para poder ganar, lo habrían bebido. No habrían evitado tomar una sustancia prohibida. La actitud relajada hacia las drogas era todo lo que había. En las antiguas Olimpiadas, cualquier otra forma de hacer trampa era no solo una ofensa contra el deporte, sino también un acto de sacrilegio, que probablemente incurriría en la ira de un dios supremo o patrono de esos juegos sagrados. Pero en ocasiones, el deseo por ganar era más fuerte que el temor a la ira divina. Te entrenabas, te esforzabas, te ponías en forma. Sacrificabas mucho de tu tiempo y energía. A ese nivel casi puedes saborear el éxito. Eres un atleta de una élite. Te sientes como si merecieras ganar, pero estás paranoico de que perderás. No nos sorprende saber que hubo ejemplos de brutalidad, trampas y sobornos en los juegos antiguos. Es la naturaleza humana. El deseo humano de ganar a cualquier costo estaba allí desde el principio. No se podía hacer trampa en la partida porque alguien podía verte desde la línea, y si hacías trampa te azotaban. Y ser azotado en público frente a 40 o 50 mil personas es una gran vergüenza. Pero una
Una vez que los corredores habían largado, la oportunidad de hacer trampa podía ser irresistible. Los que estaban ocultos en el tumulto de corredores podían acortar camino en los postes de giro, pero si los atrapaban eran azotados públicamente y se los expulsaba de los juegos. En el hipódromo los conductores de los carros se golpeaban y empujaban tras la cortina de polvo que se levantaba, con consecuencias fatales. Incluso en la pista de carreras siempre había oportunidades para perjudicar al hombre de adelante con un movimiento del pie. Pero el mayor de los abusos estaba en otra parte. La mayor oportunidad para hacer trampa, que para mí es muy perturbador, es en combates como el Pancratión, donde de por sí no había reglas. En esta combinación total de lucha y boxeo se podía ahorcar al contendiente, estrangularlo, doblarle los brazos, dislocarle las articulaciones y demás. Lo único que no podía hacerse era arrancar los ojos o morder. Y tenemos evidencias de que sí lo hacían. Sobornar al oponente para asegurarse la victoria era otro de los vicios de la antigüedad, en especial en deportes de combate. Cuando el fraude era descubierto, ambos participantes eran castigados con multas tan altas que solían dejar al mejor de los atletas en la ruina. Las multas se recolectaban y se usaban de manera muy particular para dedicar estatuas, probablemente imágenes del dios Zeus, con su rayo sostenido en alto, en una pose punitiva. Y las estatuas estaban sobre bases y en línea, pero en una parte muy sospechosa del santuario. Al entrar al estadio, se pasaba al lado de esta galería de tramposos que habían ofendido las reglas olímpicas. Así sabemos, por ejemplo, que en el siglo IV a.C., un boxeador de Tesalí llamado Eupolos sobornó a todos sus oponentes y como resultado se erigieron 6 estatuas. Demostraban haber vencido por la velocidad de sus pies o la fuerza de sus cuerpos, no por dinero, pero eso no resultó. Durante la corta historia de los Juegos modernos, la corrupción también tocó las altas esferas de la organización olímpica. Será eliminado. Tal fue el caso que salió a la luz el 24 de noviembre de 1998 y que pronto se convirtió en uno de los mayores escándalos en la historia de los Juegos. En su apuesta por ganar los Juegos de Invierno de 2002, se presume que miembros del comité organizador de Salt Lake City se aseguraron los votos de algunos miembros del Comité Olímpico Internacional con obsequios, ofertas de cuidados médicos y becas para familiares en universidades estadounidenses. En consecuencia, se obligó a 4 miembros del Comité Olímpico Internacional a renunciar. Cuando los Juegos de Salt Lake City habían comenzado, la mancha de la corrupción alcanzó a los jueces olímpicos. Las marcas para Jamie Selly y David Peltier de Canadá son 5.8, 5.8, 5.9, 5.8, 5.8, 5.9, 5.8, 5.9 y 5.9. A pesar de su actuación fallida, la medalla de oro fue para los patinadores rusos, en lugar de ganarla a los canadienses, que habían hecho una actuación perfecta. Cuando se investigó el incidente, se descubrió que los 2 jueces franceses habían hecho un trato con sus pares rusos para asegurar sus votos en favor de los patinadores franceses en otro evento, el baile sobre hielo. Recibimos una propuesta oficial de... El presidente del Comité Olímpico, Jacques Rogge, otorgó duplicados de las medallas a la pareja canadiense. El Comité Olímpico Internacional decidió entregar un duplicado de la medalla de oro a la pareja canadiense. Manteniendo los Juegos Mayores en un sitio permanente, los griegos evitaban los escándalos. También limitaban el espectro de jueces corruptos, haciendo competencias en las que no hubiera elementos subjetivos al definir un ganador. Cuando alguien
alguien llegaba primero a la línea, o lograba un golpe de nocaut, o lanzaba el disco más lejos que los demás. Pero a pesar de todas estas garantías, hubo un caso atroz de corrupción en los antiguos Juegos que eclipsan todo lo que ocurrió antes o después en las Olimpiadas. Un incidente que siempre se recuerda cuando la gente piensa en los antiguos Juegos es el emperador favorito de todos, Nerón. Obtuvo cientos de victorias en la antigua Grecia en todas partes. De hecho, jamás perdió. Y cuando se presentó en Olimpia, introdujo un carro de 10 caballos cuando estas carreras no existían. Pero él comenzó, hay que reconocerlo, conduciendo uno en persona. El emperador Nerón había dado la orden de que todos los juegos griegos de circuito se llevaran a cabo en un año extraordinario, el 67 después de Cristo, para que él pudiera competir. Las Olimpiadas debieron posponerse 2 años para adecuarse a su demanda. En el primer giro del hipódromo, Nerón perdió el equilibrio y cayó de su carro. Eventualmente se dio por vencido y no terminó la carrera. Pero a pesar de todo, Nerón obtuvo la corona de ganador. Los jueces habían sido comprados con un soborno de 250.000 dracmas, lo que en la actualidad valdría decenas de millones de dólares, además de la promesa de la ciudadanía romana. Luego de la muerte de Nerón, 2 años después, su nombre fue expugnado de la lista de vencedores y los jueces se vieron forzados a regresar el dinero. Una vez que el Comité Olímpico Internacional había flexibilizado sus reglas sobre aficionados, los Juegos fueron abiertos para los mejores entre los mejores. Los grandes atletas olímpicos podían ocupar su puesto junto a otras estrellas a la cabeza de los deportes profesionales. La cobertura televisiva, los artículos en revistas y los lucrativos patrocinios enseguida se aseguraron de que todos estuvieran familiarizados con sus rostros. Los tradicionalistas deploraban la emergencia de un sistema de atletas estrellas, con la mancha del comercio y el egocentrismo a gran escala, y lo veían como una traición a los valores olímpicos. Pero ignoraban la historia y la psicología. Los griegos necesitaban desesperadamente de héroes deportivos al igual que nosotros, y recibían a los victoriosos atletas con una pasión que nosotros demostramos a los ganadores de copas mundiales y más, mucho más. Un hombre llamado Exinatos ganó la mayor carrera en Olimpia, la principal, los 200 metros de velocidad, por segunda vez. Fue escoltado de regreso a su ciudad con una procesión de unas 300 carrozas, y no atravesaron la entrada tradicional de los muros de la ciudad, la puerta. Derribaron otra parte del muro para entrar. Habían llevado a este joven, a este gran atleta de los deportes, a este gran símbolo, a la ciudad, y no repararon el muro porque sabían que él era como un talismán. Era un símbolo de la fuerza y el poder y el favor de Zeus. Nadie los atacaría mientras él estuviera allí. Cuando hablamos de las grandes leyendas deportivas actuales, tal vez describamos una fama que dure unos 10, 20, tal vez incluso 100 años. Pero a través de la poesía, las estatuas y jarrones pintados, los griegos se aseguraban que la fama de sus heroicos atletas perdurara por siempre. Hombres como Luradamos, quien se tragó sus propios dientes rotos para no demostrarle a su oponente que había dado un golpe certero.
o como Arrigio, quien fue estrangulado en su momento de victoria y recibió la corona póstumamente ante una multitud histérica de felicidad. Los atletas del mundo antiguo eran venerados por las multitudes y se habían convertido literalmente en semidioses. Muchos victoriosos atletas en las Olimpiadas demostraban fuerza sobrehumana, por lo que más tarde eran alabados como si fueran más que humanos, como héroes o en ocasiones como dioses. Pero no dioses como podemos imaginar hoy, compasivos y justos. Entre los mayores héroes atletas griegos había un luchador, Milo de Crotón, tan famoso por su glotonería y desagradable exhibicionismo como por su racha de 5 victorias olímpicas. Se lo conoce más que nada por algunas de las historias de su habilidad para atarse una correa alrededor de la frente e inflarse el rostro, básicamente las venas y arterias, y así soltaba la correa. Podía pararse sobre un disco aceitado y nadie podía empujarlo fuera de él. Podía sostener una granada en su mano y ningún hombre podía abrirle los dedos para tomar la granada, excepto su novia, que sí podía. Esta es una broma maravillosa sobre él. Era el hombre más fuerte, era un gran atleta, pero una mujer podía desarmarlo. Es como un paralelo humano de Hércules, y Hércules hacía tonterías y tuvo un final triste. Así que tenemos esta historia sobre Milo que se adentró en el bosque, encontró un hacha en un árbol, una cuña en realidad, y aún estando solo, no pudo resistir la tentación de jactarse y sacó el hacha. Pero el árbol abierto le capturó la mano y quedó atrapado en el bosque hasta que terminó muriendo. Los héroes griegos no eran personas adorables. Cuando pensamos en héroes de épocas modernas, tendemos a pensar en personas que también son héroes morales, personas que hacen buenas obras poniéndose en riesgo. Esa no era la noción griega. El héroe griego ejemplifica la pasión y la ira, trascendiendo los límites de lo aceptable, de lo legal en la sociedad. Así sucedió con Cleómedes de Astipalaya, quien venció una final de boxeo matando a su oponente en el año 496 a.C. Cleómedes fue descalificado y se le negó la corona, no por matar a un hombre, sino por forcejear, quebrando una de las pocas reglas de este deporte. Una victoria olímpica significaba tanto que Cleómedes estaba consternado y regresó a casa y realizó un acto horrible. Tiró el techo de una escuela matando a 60 niños. Los pueblerinos estaban tan enfadados que era comprensible que lo persiguieran. Y Cleómedes, corriendo por su seguridad, entró a un templo y saltó dentro de una caja de madera y se cubrió con la tapa. Cuando los demás miraron dentro, de acuerdo con la historia, estaba vacía. Así que consultaron con el oráculo de Apolo en Delfos para averiguar qué significaba todo eso. Y lo que el oráculo de Apolo dijo fue: Cleómedes ya no está entre ustedes. Deben honrarlo con sacrificios porque ya no es un mortal. Esto significaba que los pueblerinos debían alabar a Cleómedes como a un héroe, como a alguien que había hecho grandes cosas en su vida, un ser humano que, por sus hazañas extraordinarias, merecía esa clase de respeto y veneración, incluso después de su muerte. Era un asesino y un loco. Y debemos preguntarnos por qué los griegos lo llamaban héroe. Eso nos dice que los griegos luchaban por conciliar sus propias pasiones, por exceder las propias limitaciones de la existencia humana. Los héroes eran espíritus luminosos que podían ir más allá de las barreras de la muerte.
Nosotros tendemos a suprimir dichas pasiones. No alcanzamos el punto en que literalmente veneramos a nuestros grandes atletas y en que les perdonamos un asesinato en masa. Al menos no todavía. Pero en la relativamente corta historia de las Olimpiadas modernas, hemos avanzado mucho desde los caballeros aficionados de Coubertin hasta juegos que los antiguos griegos podrían reconocer. Si le preguntamos a cualquier atleta, ¿por qué lo haces?, recibiremos la respuesta que cualquier griego hubiera dado sin dudarlo un segundo. Él es Al Oerter, ganador de 4 medallas de oro por disco. Hay una sola razón por la que competiría en esa clase de ambiente, y es por mí mismo y para mí mismo. Matt Vincent, ganador de 3 medallas por remo. Cuando comienza la carrera y estás exigiéndote al máximo durante esos 6 minutos y medio, ¿por qué lo haces? Por mí mismo. Primero debes tener un compromiso egoísta con lo que haces. Stephanie Cook, ganadora del oro por el pentatlón femenino en las Olimpiadas de Sydney. Para mí se trata del deseo de ser lo mejor posible, de alcanzar mi mayor potencial, de salir y practicar todo lo que entrené y exigirme hasta el límite absoluto. Deng Xiaoping, 18 veces campeona mundial de tenis de mesa y ganadora de 4 oros olímpicos. Tengo el talento y quiero demostrar que soy muy buena en el tenis de mesa. Puedo convertirme en una de las mejores atletas del mundo. Y Michael Johnson, ganador de 5 medallas olímpicas de oro, poseedor del récord mundial en los 200 y 400 metros. Mi motivación era salir y probarme a mí mismo que podía ser el mejor del mundo. Ir a las Olimpiadas no significa participar, ir significa ganar. Lo que hicimos en los tiempos modernos fue algo así como tropezar y terminar donde estaban los juegos antiguos. Y eso significa tener atletas intensos, los mejores que hay, compitiendo con todas sus fuerzas y personas comprometidas, muy comprometidas. No hay necesidad de crear historias falsas para establecer vínculos con los antiguos juegos. Comercialismo, profesionalismo, exhibicionismo. Esas son las verdaderas conexiones. Y cuanto más se desarrollan nuestros juegos modernos, más se acercan a la realidad antigua. Los griegos, quienes premiaban la fama por sobre todas las cosas, hubieran gozado con la tecnología que podía transmitir sus triunfos hacia millones de hogares. Ellos, que eran capaces de honrar a sus ganadores con un desfile de 300 carrozas, se habrían exaltado ante el espectáculo de las modernas Olimpiadas. Y quienes, al competir desnudos, habrían aplaudido nuestra tendencia en aumento de celebrar la belleza de la forma humana, y mucho más que eso. Los juegos modernos han completado el círculo. Hemos llegado más cerca de la realidad antigua porque ahora aceptamos que hay violencia. Aceptamos que hay connotaciones económicas en las cosas que el comercialismo inevitablemente formará parte. Aceptamos que hay peligros políticos, que los juegos pueden ser explotados. Reconocemos que una de las cosas más difíciles de aceptar es que hay un aspecto espectacular en estos juegos, que no son jovencitos aficionados jugando a hacer deportes, y que esto es muy serio, y que esa es la gran atracción que tiene, y que la gente vendrá desde todas partes para ver esa intensidad. Y hay otras conexiones que exceden la política, el exhibicionismo y la intensidad de la competencia. Hay conexiones espirituales. La luz que llena el rostro del ganador después de una victoria inesperada, de algo que excede a todas las expectativas, esa es la luz inmortal que brilla desde la antigüedad hasta la época moderna. ¡Qué momento extraordinario! ¡Qué recordatorio extraordinario de que podemos exceder nuestras propias expectativas de nosotros mismos!
En 1976, en las Olimpiadas de Montreal, vimos un evento que cristalizó todas las nociones antiguas de perseverancia y dedicación, de tolerancia al dolor y de valentía. Shun Fujimoto, del equipo olímpico masculino de Japón, había sufrido una herida grave en una rutina en el suelo y no le había dicho siquiera a sus compañeros o al entrenador, porque no quería que ninguno de ellos se sintiera desalentado. Y luego procedió a realizar una rutina de 9.5 en el caballete. Debe haber sido dolorosísimo para su pierna lesionada. Y luego el más peligroso de todos los eventos. Sube y toma los anillos. Hace una rutina espectacular sufriendo tremendo dolor. Cae y levanta sus brazos en alto para el momento del puntaje y luego se desploma con la rodilla destrozada. ¡Qué momento extraordinario! Allí estaba Shun Fujimoto, que jamás le había dicho a sus compañeros que estaba sufriendo tanto dolor, porque no quería que se sintieran desanimados. Los antiguos griegos habrían comprendido profundamente lo que hizo Shun Fujimoto. La noción de exigirnos, de expandir el horizonte de la naturaleza humana, de ser mejor que lo que nuestra naturaleza mortal o física quiere que seamos, esto es esperanza para el futuro. Y si hay algo que yo me llevo de las Olimpiadas, es esperanza. Versión en español, Palmera Record.